Los afanes literarios de Demófilo se van a abrir ya en la década de los 60. Vamos a ver 10 o 12 cositas de Demófilo, intentando seguir un poquito su vida, para entender cuál fue su titánica labor, a la que se ha referido antes Joaquín, y también su titánico ocaso. Y eso nace en la Universidad de Sevilla, donde va a fundar en 1866 un periódico, La Juventud, junto a su compañero universitario Joaquín Sama, y será en la Universidad de Sevilla con quien acuñará desde entonces una amistad entrañable con Luis Montoto y Rosenstrauch, 5 años más joven, que lo va a retratar en su histórico libro Por aquellas calendas, que os recomiendo vivamente, ¿no? Dice, comillas, siempre extrañé el desembarazo y desaliño de su persona. Suelta la corbata, desabrochado el cuello de la camisa, subido el pantalón al extremo de dejar al descubierto toda la bota, vestido de verano en invierno y arrastrando la capa cuando se la colgaba de los hombros, despeinado siempre, pero limpio, locuaz y exaltado. El desaliño, misma palabra que utilizará su hijo, de su persona, contrastaba con lo pulido de su conversación y la finura de sus maneras y de su trato. Cierro comillas. Imposible no recordar el torpe aliño indumentario de su hijo, una semejanza que yo creo que tiene que ver con la necesidad o la valoración natural, no es ni siquiera una necesidad, de lo no material, de lo no perceptible, es decir, de la voluntad de, pues esto, de no ceñirse a las convenciones sociales. Decía Luis Montoto, supo adueñarse de mi pensamiento y de mi voluntad, y fui uno de tantos obreros, el último de la obra que emprendió y llenó por completo la segunda mitad de su vida. Un segundo momento va a ser los estudios en Madrid en esta misma época. Entre 1868 y 1870 inicia sus primeras y más modestas publicaciones, Un obrero de la civilización en el 68, donde llegarán a publicar krausistas como Nicolás Salmerón, Federico de Castro, sus compañeros Manuel Poley, Francisco Giner de los Ríos, que por cierto, un poquito de sálvame folclórico, ¿no? Estuvo a punto de convertirse en pariente, porque estuvo en relaciones con una prima hermana de Demófilo, María, hija de Manuel Machado de Núñez también, ¿no? Entonces, no, hija de Manuel Machado de Núñez, no, hija del hermano de Manuel Machado de Núñez, pero bueno, al final aquellos se quedaron los dos solterones toda la vida, aquello no llegó a nada, y chimpum, porque claro, este era un tieso, y el padre decía, no, mi niña se casa con un tieso, y no se casó ni con ese ni con otro, y él tampoco. Estas cosas de... Bueno, al cabo, estamos en Madrid, él en 1867 está estudiando su carrera de Derecho, y ya se va a convertir a partir de ahí en abogado modesto, que va a ser su profesión, y lo ponemos muy entre comillas, sucesiva profesión, durante mucho tiempo. A la vuelta a Sevilla, tercer momento, va a hacer bufete con Manuel Poley, con Rafael Álvarez Sánchez Urga, en la calle Gravina, y es esa vuelta a Sevilla la que va a hacerlo participar de trabajos de literatura popular en esta revista, en la revista mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla, que va a estar cofundada por Machado Núñez junto a Federico de Castro, pero realmente el alma de la revista va a ser Demófilo. Ahí van a trabajar el propio Álvarez Sánchez Urga, Fernando Belmonte, Manuel Poley, etc. Lo interesante de esta revista mensual del 69 al 74, fíjense que ya estamos en la Primera República por medio, ¿no? Va a ser que fue un medio de difusión de vanguardias, ideas y libertades intelectuales y pedagógicas, que apela, no sé si lo veis ahí, si no lo pongo más cerquita, ¿no? Que apela a la libertad de pensamiento, de asociación y de enseñanza. Se va a definir a sí misma la revista no como órgano de nadie, sino como un palenque abierto a la libre emisión del pensamiento científico. Esta gente escribía, ¡buah! Estas lecturas son extraordinarias. Y ahí va a abrir Demófilo una sección de estudios de literatura popular, donde, por cierto, en el 69 mismo, en Apuntes para un artículo literario, escribe lo siguiente, abre comillas: ¿queréis conocer la historia de un pueblo? Ved sus romances. ¿Aspiráis a saber de lo que es capaz? Estudiad sus cantares. Aquí tenéis un ejemplo de, por ejemplo, por caso el tomo 2 de 1870, donde estos apuntes él mismo
terminó despreciando un poco los apuntes, decía que aquellos habían sido, bueno, caprichos de juventud hasta un cierto punto. Bueno, pues ahí ya va a abrir un articulito sobre cantes flamencos. Es verdad que la revista no va a durar, la restauración la asfixiaría, y además, bueno, es una revista, ya os digo, muy miscelánea, ¿no? Donde hay desde trabajos de química a literatura, a copla popular, ahí veis algunas de las recolectadas por el propio Antonio a la izquierda. Bueno, lo que sí es verdad es que ya estamos viendo, como dice Encarna Aguilar, que se está empeñando en reconstruir obras estéticas del pueblo, en entender que bajo la artificiosidad y el refinamiento de la literatura erudita y de la cultura elitista se puede encontrar la verdadera historia nacional. Porque, bueno, se habla de Demófilo como algunos han hablado de él como un andalucista, pero en realidad todos estos autores están pensando siempre en el progreso de la nación, en la contribución de su obra regional, si queremos llamarla así, a un conjunto mucho más amplio de hermandad ecuménica que va a radicar en el seno de eso que se va a llamar nación en el siglo XIX. En esta revista justamente comienza trabajos también sobre fonética y lingüística andaluza, pero muy interesantes porque él va a entender las formas del habla andaluza en base a sus contextos culturales. Dice que lo andaluz no es una utilización errónea del lenguaje, que su entonación, que su pronunciación tienen que ver con bases culturales, no con, bueno, pues esta especie de estigmatización que se hace de la fonética, ¿no? Y es ahí donde también va a defender, cosa que mantiene durante toda su carrera, durante toda su trayectoria, que para recoger las coplas tenía que hacerse trabajo de campo, que no se podía recoger la copla a base de cancioneros previos, como se ha hecho habitualmente. Por cierto, se ha leído hace no mucho una tesis doctoral de Antonio Plaza, donde hace un contraste, una comparación entre todos los cancioneros, bueno, coge, creo que son 10 cancioneros, algunos de ellos desconocidos, muy interesantes, y las coplas flamencas cantadas, que es extraordinaria. Por cierto, la tengo por ahí, si queréis la consultáis cuando queráis, me la pedís, ¿no? O se la pedís el autor. Es decir, había que recoger en el campo esas coplas, y de hecho dice, hasta 4 o 5.000 recogí por entonces para esta revista de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, que llegar a Cádiz no es como hoy coger dama, ¿vale? O come, es que llegar a Cádiz no era cualquier cosa entonces. Bueno, todo este proceso además está vinculado a la fundación en 1871 de la Sociedad Antropológica de Sevilla, cofundada, digo, por su padre, que fue presidente, y que deja muy claro que es para él la antropología una disciplina que busca leyes generales que expliquen la evolución de la humanidad. La Sociedad Antropológica de Sevilla va a tener además 3 secciones: antropología física, antropología psíquica y antropología social, y eso va a reverberar luego en la obra de Demófilo, como veremos, ¿no? Bueno, en el año 72 se produce un apartamiento de todo esto, porque dices tú, en tan poquitos años, pues encima estuvo 7 fuera, o sea, 7 años estuvo recluido. Ahí veis a la izquierda, o quizá no veis, ¿no? Sí. Circunstancias que no importan para nada y de que hago caso omiso al benévolo lector, cavilaciones filosóficas y la inmensidad de obstáculos que se opusieron para hacer una clasificación acertada de las coplas a mi magistral pereza, que no a mi superior inteligencia, como tan galantemente asegura mi querido compañero. Me llevaron, bueno, viene a decir que me llevaron a apartarme de aquel asunto. Estuvo desde el 72 al 79 fuera. Fue a partir de la publicación de la enciclopedia, como dirá más tarde, y con el deseo de complacer a mis queridos amigos que redactaban por el año 79 una revista científico-literaria titulada La Enciclopedia, vuelve al redil, porque el que nace lechón muere cochino, y eso no se puede aguantar, y vuelve al redil del trabajo de campo y del trabajo folclórico. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, pues yo qué sé, yo muchas veces me pongo a pensar qué circunstancias fueron las que lo llevaron a esto o a lo otro. Hay que tener en cuenta que es el tiempo en el que conoce a su mujer, Ana Ruiz, trianera. Va a vivir, bueno, la relación con los abuelos maternos es verdad que como se fueron a Madrid y tal, se debilitó, pero al final morirá en casa de su suegra, ¿no? Antonio Machado Álvarez. Ambos eran de familias muy reconocidas en Sevilla. De hecho, Machado y Álvarez se casa por lo civil, se casa por lo civil y además en su casa. Su proverbial pereza, ¿no? No muere a la iglesia. Después de su casa, en San Pedro Mártir, donde durante los primeros años vivió allí, se fue, como bien es sabido, a las casas del Palacio de Dueñas, que el 15º duque de Alba, que ya no vivía allí,
alquilaba, porque él era amante de la cultura, bueno, aparte tenía muchísima pasta, ¿no? Era amante de la cultura, de las artes, y alquilaba esas estancias a familias de clase media, y ya conocéis perfectamente, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro, donde madura el limonero, que es ese huerto y es esa casa, que os recomiendo, por cierto, si vais a Sevilla, visitéis. Es una belleza y se entiende la poesía de Machado paseando por aquellos limoneros, ¿no? ¿Fue esto? Bueno, pues no sé si fue esto o fue el hecho de que, como digo, ya estaba él más en la línea del spencerismo. Ya en el 79 él es un spencerista absoluto, ya ha abandonado absolutamente el krausismo, ¿no? De hecho se va a pelear con su maestro a cuenta de eso. O fue quizá la Restauración, ¿no? Otra vez los Borbones. Aquí está. Otra vez esta gente, ¿no? Es que la Restauración, el decreto Orobio, como sabéis, pues va a eliminar el decreto Zorrilla y va a volver a la censura y al control gubernativo de la enseñanza, a la depuración que se produce, el decreto Orobio me parece que es del 75, y ya empieza la depuración de un montón de cargos universitarios. Se inhabilita Nicolás Salmerón, Antonio Machado Núñez renuncia a su cátedra, Giner de los Ríos abandona también su cátedra. Es verdad que después abre la Institución Libre de Enseñanza, que es, por cierto, donde van a estudiar los niños, la niña no, bueno, la niña en verdad es que murió la pobrecita con 14 años, de Antonio Machado y Álvarez. Por cierto, también, y contradictoriamente quizá, va a ser en la Institución Libre de Enseñanza donde se imparte por primera vez la asignatura de Antropología Social en 1877, ¿no? Total, que ya tenemos este Machado de nuevo en danza en 1879 con sus compañeros Benito Magípraz, Manuel Salí Ferré. Bueno, vamos a hacer un pequeño un resumen de qué vivía, ¿no? Porque siempre hay que pensar las cosas de comer. Licenciatura de Filosofía y Letras en el 71, doctorado en el 73, juez municipal del 72 al 74, nuevo bufete con Federico de Castro, no Fernando, creo de Castro, y otros compañeros en la calle Navas. En el 72, profesor sustituto de Federico de Castro, que había sido destinado a ultramar la cátedra de Metafísica. Por cierto, insisto, con Federico de Castro se distancia a partir de los 70 porque Federico mantenía su posición krausista frente a la positivista que ya tiene claramente Demófilo, ¿no? Y en ese contexto empieza a escribir la enciclopedia. La verdad es que la pequeña historia de los folcloristas andaluces comienza alrededor de la enciclopedia propiamente. Una revista decenal de carácter científico, literario, una apuesta superadora del afán erudito de los cuadros de costumbre anteriores, la revista que aspira a construir una verdadera ciencia y que activa en torno a sí un grupo de jóvenes, el propio Machado y Álvarez, Francisco Rodríguez Marín, a quien veremos luego, Benito Magípraz, Manuel Sales y Ferré, y después seguirán los fieles Alejandro Guichot y Sierra, que va a ser quien en 1922 escriba Noticia Histórica del Folclore, es el biógrafo del grupo, digamos, y el ya citado Luis Montoto y Rastentauch. Alejandro Guichot, como sabéis, pues autor de Supersticiones Populares Andaluzas, del Cicerone de Sevilla, del Basilisco, Luis Montoto de las Costumbres Populares Andaluzas, entre otras, los Corrales de Vecinos. Estos, por cierto, no solo eran colaboradores de la enciclopedia, sino también mecenas, porque, claro, aquí hay que partir del hecho de que no se cobraba nada. Y nosotros decimos, uy, eso es anecdótico. No, eso no es anecdótico. Es que se vivía de las cuotas de los socios, de los suscriptores en este caso, todavía después van a ser las sociedades de los socios, y se vivía del aire, en verdad. Están pendientes del aire, dice la copla flamenca, ¿no? Yo los hago por mis niños que están pendientes del aire. Esta gente estaban todos pendientes del aire. ¿Qué le pasaba a los demás? Que eran burgueses, gente con mucho dinero. Antonio Machado estaba siempre a la cuarta pregunta, pero contó con esos mecenazgos de Luis Montoto, de su propia madre, de Alejandro Guichot, etc. Y es aquí también donde trabajará con Rodríguez Marín, al que, como he dicho, pues entrega 5.000 copias. Perdón, 5.000 copias también, a su beneficio, al de Rodríguez Marín, no al suyo propio, para que las publique. Y le dice además, dice Rodríguez Marín, pero trayendo a mi ánimo el mayor desaliento, mediante la referencia de las muchas dificultades que para la publicación de una obra de esta clase se habían ocurrido a su superior inteligencia. En la enciclopedia
Demófilo va a abrir una sección de literatura popular que mantendrá hasta 1881 como continuación de aquella otra de la revista mensual y desde una perspectiva, como digo, de recopilación empírica. Primero va a decir son los datos, los hechos, los casos, después el análisis y después las leyes, las generalizaciones y las teorías sobre génesis, evolución y difusión de estos rasgos culturales. Es decir, él va a entender el folclorismo como una inspiración que va a tener que ver en este momento ya no solo con el alma del pueblo, sino con la historia, con lo biológico, con lo psicológico. Va a adoptar una noción de folclore distinta, como había marcado la Sociedad Antropológica Sevillana. Una noción de folclore integradora, que va desde la literatura oral a las creaciones culturales más amplias de un contexto general que se considera expresión y manifestación científica, objeto científico. Lo que pasa es que después, bueno, pues lo que nos encontramos en la enciclopedia pues son cuentos, juegos infantiles, refranes, supersticiones, tradiciones, cantos, usos ceremoniales, adivinanzas, artículos también literarios, filosóficos y muchas traducciones. Traducciones y extractos de obras de Spenser, de García Blanco, y esto no solo por parte de Demófilo, sino que van a ser lo que llamarían ahora readings, ¿no? Trabajos de Sendré Burín, de Rodríguez Marín, de Lasso de la Vega, de Fernando de Castro, de Salí Ferrer, de Barbie, de Federico de Castro, de Joaquín Costa, va a escribir la enciclopedia, Ginés de los Ríos, Milán Fontanals, etc. Es decir, lo importante para mí es cómo él entiende que la copla no se tiene que estudiar ni por bonita, lo dice él, ni los trovos por caprichosos, ni las adivinanzas por ingeniosas, ni por raras y curiosas las tradiciones y leyendas. Han de estudiarse como materia científica.